hace falta todavía que el gobierno se apriete más el cinturón. Antes la recomendación de los neoliberales corruptos que estaban al servicio de la oligarquía, siempre lo que decían es que había que apretarnos el cinturón, que el pueblo se apretara el cinturón. Nosotros lo que estamos llevando a la práctica es algo distinto en eso y en otras acciones. Lo primero es que el gobierno se apriete el cinturón, no el pueblo. Que el gobierno no gaste, que invierta, porque durante todo el periodo neoliberal, y todo tiene una explicación, como se dedicaban a saquear, a robar, en recompensa los oligarcas le permitían robar también a los funcionarios y desde luego a los políticos. Y se quedaban con el presupuesto. No solo se quedaban con bienes, con empresas, con minas, con los recursos naturales, que son de todos los mexicanos, sino también con el presupuesto, porque era lo que les permitía repartir los moches para poder sacar el presupuesto público y todas las leyes con unanimidad. No voy a dejar de recordar que en 3 años de Calderón, con Carstens, la eminencia Carstens, el presupuesto se aprobó por unanimidad, 3 años. ¿Cómo le hizo? Un mago, el señor Carstens. Bueno, porque todo el presupuesto se lo repartían, entonces todos votaban, pero todos votaban por eso y todos votaban por las llamadas reformas estructurales, reforma fiscal, cobrar más impuestos, reforma energética, entregar el petróleo, entregar la industria eléctrica, reforma a la seguridad social, dejar sin pensiones seguras a los trabajadores, privatizar las pensiones. Reforma educativa, igual, privatizar la educación. Y todo lo aprobaban. Entonces, para que aprobaran todo eso en beneficio de una minoría, había que hacer uso del presupuesto y repartirlo entre ellos. Maiciaban a todos, incluidos los medios de información. Ahí repartían maíz, pero en grandes cantidades. Y no olviden que eso viene del porfiriato, todo eso. Cuando había oposición a Porfirio Díaz y alguien lo cuestionaba, decía, ese gallo quiere maíz. Y maiciaban al gallo y ya dejaba de cantar el gallo. Y era también plata o plomo. Entierro
encierro o destierro. Bueno, entonces el gobierno estaba ensimismado y por eso los gastos tan excesivos, los sueldos más elevados del mundo. Imagínense las pensiones de los presidentes. Nada más que de eso ya no se habla, ni modo que el Reforma haga un reportaje sobre las pensiones de los presidentes. Entonces se llevaban cerca de 5 millones mensuales cada expresidente, porque no era solo el sueldo, sino tenían oficinas, tenían viáticos, tenían cerca de 100 elementos de la Secretaría de la Defensa, del Estado Mayor, un general y oficiales. Y pues excesos de todo tipo, aviones de lujo, helicópteros para ir a jugar golf, viajes al extranjero, se llevaban hasta el perico cada vez que iban, turismo político, atención médica particular, se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Y por eso pues estaban al servicio de la oligarquía, que aprobaban todo. ¿Quién se iba a oponer? Así, nadie. No conozco a nadie de esos tiempos que haya renunciado, un ministro de la Corte, un consejero de Pemex, un miembro de la Transparencia, nadie. Y los periodistas, ¿no?, con honrosas excepciones, la mayoría, los más famosos, ¿no?, aplaudiendo y callando como vasallos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues quitar todos esos privilegios y de esa manera liberar fondos para el desarrollo. El gobierno le costaba mucho al pueblo, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces ahora hemos logrado ahorrar y pongo el ejemplo, aunque no les guste a nuestros adversarios, ofrezco disculpas. Cuando llegamos al gobierno, el presupuesto de presidencia eran 3.600 millones de pesos. 3.600 millones. Y este año, 600 millones. ¿Y qué ha pasado? Si no somos mejores, no somos peores que los que estaban. Pero todavía falta. Miren el descaro de los
integrantes del Poder Judicial que no quieren dejar de ganar 600, 700 mil pesos mensuales. La vergüenza de que no quieran aportar 15,000 millones de un fideicomiso que es para garantizarles esos privilegios, que no lo quieran aportar a los damnificados de Acapulco, pero que además primero la presidenta del Poder Judicial, y esto tiene que ver con la dignidad, me haya enviado una carta diciéndome que veía bien nuestra propuesta de que ese dinero se utilizara para apoyar a los damnificados de Acapulco. Y luego empiezan los amparos, al grado que el señor Lainez, que está ahora como el más tenaz de los defensores de causas que tienen que ver con la corrupción, ahora dice que ese fideicomiso es de ellos, ministro de la Corte, juez y parte, porque fue una decisión del Poder Legislativo, de un poder autónomo, de la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva, de acuerdo a la Constitución, de aprobar el presupuesto. Y no de manera cretina dicen no. Y el señor Lainez, aquí aprovecho, acaba de resolver que es legal la venta, la distribución de los vapeadores, que está probado que son dañinos a la salud. Sí, pero ya resolvieron en un amparo que pueden comercializar porque ponen por delante lo mercantil y se olvidan de la salud. Antes de que yo me vaya, es más, lo voy a hacer antes de que finalice el año. Voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores, porque no voy a ser cómplice, ¿sí?, de algo que le hace un gravísimo daño a los jóvenes. Les acaba todo su sistema respiratorio. Y están de por medio muchos intereses, mucho dinero. Entonces, regresando a tu pregunta, no podemos pensar en una reforma fiscal antes de terminar de ajustar al gobierno, que el gobierno sea austero en su totalidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada.
son gastos superfluos. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuestos, sino en que haya una reforma fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública? Que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar. Cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público. ¿Qué es el Instituto de la Transparencia? ¿No? ¿Qué es el Instituto de Comunicaciones? ¿Qué es el Instituto de la Competencia? ¿Qué la cree? Que no sé cuánto. Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y es supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el Instituto de la Competencia a defender a los particulares. Si la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo, no de grupos. Eso es la oligarquía, no la democracia. Entonces, sí hace falta hacer todo este ajuste y sí voy a dejar la iniciativa. Si no la aprueban, lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice. Este año también la reforma. Este año o el año próximo, antes de irme. Esto que está sucediendo con lo de la transparencia e investigación que hicieron ustedes. Ya ven cómo presumen, ¿no? Algunos que tienen la tarjeta esta famosa American Express, American Express. De esas son las que usan los funcionarios de la transparencia para ir a los bares. American Express, no Banorte ni la tarjeta del Banco del Bienestar. O sea, American Express. Y ahí están. No renuncian. ¿Cómo van a renunciar? Si además de la American Express para ir a los bares, ganan como 250, 300 mil pesos mensuales y no hacen nada. Esos no trabajan los sábados ni los domingos. Esos sí tienen 40 horas. No, que van a tener 40 horas. 20. Todo eso, ¿a quién le cuesta? Al pueblo. Antes la gente pensaba, porque duró décadas, siglos la manipulación, de que el presupuesto era dinero del gobierno
No, el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y estamos doblemente obligados a manejar con honestidad ese dinero que es bendito porque es del pueblo. Entonces, sí es importante lo que planteas. Además, es cierto, todavía son millones los que se buscan la vida en el sector informal. Yo espero que ahora que la economía está creciendo, poco a poco se vaya avanzando para tener más formalidad, que de 22.400.000 trabajadores, los que tenemos en el sector formal, ¿sí? Vaya creciendo y se vaya disminuyendo el número de trabajadores del sector informal, que ahora son más que los formales. Sí. Pero hemos logrado reducir, Sí, nada más se ha que reducido. no hemos podido reducir lo necesario, lo suficiente. Y hay otras opciones. Yo creo que si primero se termina con la corrupción, se acaba con la corrupción y se tiene un gobierno austero, ese es un primer paso importantísimo, importantísimo, porque cuando hablo de acabar con la corrupción es que no haya evasión fiscal, por ejemplo, porque antes no pagaban impuestos los de arriba, que todos paguen, que todos paguemos nuestros impuestos. Y la gente está ayudando y está creciendo la recaudación como nunca. Y no tomes muy en cuenta lo de los datos de la OCDE, porque esos organismos están muy a favor de las élites. Nosotros pertenecemos a la OCDE, al G20, al Fondo Monetario Internacional, pero pues no los tomamos muy en cuenta. Dan datos parciales. Totalmente, totalmente. A mí me gustaría que se mostrara, a ver, qué país, a ver cuáles son los países que nos ganan en manejo de la economía actualmente. ¿Por qué no ponemos nuestras cifras económicas? Que Laura o Carlos te envíe todo nuestro resumen de manejo económico, a ver qué países están mejor que nosotros. No es para presumir, es porque ya basta primero de que nos hacían sentir menos, eran mucho mejor en otros países, siempre se ponía ese ejemplo. Pues no, aquí estamos hablando de los trabajadores más importantes del mundo, los más laboriosos del mundo, los mexicanos. Estamos hablando de las culturas. ¿En dónde?
la historia de México, ¿dónde hay próceres tan notables como en México? ¿En qué países? Nuestros recursos naturales. ¿Qué acaso en todos los países hay petróleo? No, hay petróleo en 20 países de los 200 del mundo y afortunadamente nosotros tenemos. Ya les he comentado de la caricatura de Abel Quesada, famosa, nada más que yo la compongo, pero en general, de cuando Dios distribuyó los bienes en la tierra, iba con su ayudante en el cielo, iban pasando arriba de España y darles playa, pesca, pero no les des petróleo, no les des gas, y así en todos los países de Europa. Y luego entró a América y a Brasil, selvas, aguas, pero no mucho petróleo. Guatemala, selvas, buenas tierras, agua, pero no le des petróleo. Y entra a México y le dice Dios a su ayudante: aquí, selva, tierras buenas para la producción agrícola, agua, playas, petróleo, gas, oro, plata. Señor, se le está pasando la mano, le está dando mucho. Sí, pero también déjales ahí, no voy a decir qué partido. Y ese se va a hacer cargo de que no les rinda nada. Pero hemos sido muy agraciados nosotros, o sea, nos ha dado mucho la naturaleza, el Creador, todo, cultura, un pueblo extraordinario, muchos recursos naturales. Y por eso vamos avanzando. Miren los datos. Esto es para los expertos en economía y también para todo el pueblo, para que no nos dejemos engañar. A ver, miren, puestos registrados en el IMSS de trabajadores, récord, 22.409.000. Síguele. Salario promedio de los que trabajan en el IMSS, promedio, 16.268 pesos mensuales. Récord. Adelante. Desempleo de los más bajos del mundo. Miren el desempleo en el mundo, en algunos países. Miren España, miren México, allá, rojo. O cualquier otro lugar, Francia o Canadá o Estados Unidos, que pertenecen a la OCDE. Adelante. Miren el peso. Lo que se ha apreciado
15%. Miren los demás países. Miren el euro, el dólar canadiense. Es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar. Adelante. Miren cómo era antes, ya se les olvidó. Y si no damos a conocer esto aquí, lo van a encontrar en el Universal, para no poner primero al Reforma en esta ocasión, en el Milenio. No, ya sé dónde se hacen análisis económicos, en Radio Fórmula o en donde está Ciro, ¿cómo se llama ahí la estación? Imagen. Ahí hay especialistas, expertos. Ahí lo pueden encontrar esto. Adelante. Remesas, vamos a llegar a 63,000 millones de dólares este año. La verdad que se han portado nuestros paisanos mejor que siempre. Nos han ayudado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Esta es la principal fuente de ingresos que tiene el país. Adelante. Miren, récord, inversión extranjera. Y va a crecer más. Y no están las barras con amarillo porque no significa que haya entrado dinero por la venta de alguna empresa. Esta barra de amarillo, esta es la venta de la cervecería Corona, y por eso hubo un ingreso extraordinario. Y esta otra barra del 22 fue lo de la venta de una parte de Televisa. Adelante. Miren esto. Primer lugar, principal socio comercial de Estados Unidos. Adelante. Ese es crecimiento. Voy a dar un pronóstico. Antes de que yo termine, vamos a tener un crecimiento del 1.3 promedio anual, a pesar de que nos caímos 19% con la pandemia. Vamos a estar arriba en el sexenio, que es una hazaña después de esta caída que no se daba en 100 años en la economía. Ahora traemos 3.4 de crecimiento anual. Adelante. Así estamos con relación al trimestre. Pensando en otros países, no más China, Estados Unidos, México.
Adelante. Eso es lo que les decía. Nos caímos, nos levantamos, estamos creciendo, traemos hasta ahora, hasta que es tercer trimestre del 23, 4.1 de crecimiento, dividido en 5 años. Pero yo espero que este año estemos en un punto promedio anual de crecimiento y que el año próximo cerremos con 1.3 de crecimiento, a pesar de esta caída. Eso no lo van a lograr en otros países, no lo están logrando. No, yo proyectaba más porque no contemplaba esto. La pandemia. Es que esto fue terrible en todo sentido. Adelante. Señor presidente, en otra pregunta. Aquí esta es inflación, va hacia abajo. Espérate, sí. ¿Para qué te metiste? Perdón. No, es que yo también tengo que aprovechar, ¿no? Para que, si no, me están nada más bombardeando. Aquí hubo un brinquito últimamente, pero está controlada la inflación. Tenemos que hacer más esfuerzos. Este es un tema que tenemos que cuidar mucho, 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 mucho. Y vamos a ampliar el compromiso. Quiero reunirme con los productores, con industriales, con las tiendas de distribución. Quedamos con el procurador de tratar esto, también lo está viendo la secretaria de Economía, para seguir manteniendo el acuerdo, no quiero usar la palabra control, el acuerdo de precios de 24 productos de la canasta básica. Y existe el acuerdo de que no va a aumentar la gasolina, ni el diésel, ni la luz, ni el gas en términos reales. Incluso vamos a procurar que siga bajando. Es el compromiso, porque nos ayuda mucho para el control de inflación. Adelante. Esa es inflación en relación al mundo. Adelante. Esa es la composición de la inflación, lo que hablábamos. Nosotros tenemos menos inflación en energéticos que en Estados Unidos, pero tenemos más inflación en alimentos que ellos. Por eso ellos tienen una inflación menor en su conjunto, 3.2, 4.3. Aquí vamos a seguir avanzando. Lo del plan con industriales y con comerciantes es también el que puedan importar libremente algunos alimentos para que no aumenten precios. Adelante. Esto sí es único. Y me gustaría que los analistas, los expertos, los seguidores de la política neoliberal, hay un conductor que me dijo que él era neoliberal, Zuckerman, sí, que me explique esto, porque cómo nos engañaban
de que se aumentaban los salarios, aumentaba la inflación. Por lo tanto, no podían aumentar los salarios porque no querían que se incrementara la inflación. O sea, ¿qué ha pasado si hemos aumentado el salario y hay control de inflación? ¿Era engaño? ¿Estaban mal los técnicos que se creen científicos, que manejan la economía? ¿O cuáles son las circunstancias por las que mantuvieron tanto tiempo tan bajo el salario? Esto es pobreza, esto es fomento a la pobreza, lo que hicieron para favorecer a los oligarcas, a los de arriba. Síguele. Y así vamos a terminar. Encontramos que el salario alcanzaba para comprar 3 kilos 100 gramos de frijol, 3 kilos 200 gramos de huevo y 6 kilos y medio de tortilla cuando llegamos. Y ahora alcanza para 5 kilos 300 gramos de frijol, 5 kilos 900 gramos de huevo y 12 kilos de tortilla. No crean que es mucho, porque hace 30 años, precisamente porque ellos no aumentaron los salarios, un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla. Fue una barbaridad lo que hicieron. Y todavía andan ahí queriendo regresar. Sí queremos que regresen, pero lo que se robaron. Adelante. Esto es lo que me tiene más contento. La reducción de la pobreza, a pesar de la pandemia. Adelante. También la desigualdad. Nada más la diferencia, cuando estaba Calderón, ahora. Cuando estaba Calderón, el que ganaba menos, el que tenía menos ingresos y el que ganaba más, la diferencia era 35 veces. Ahora la diferencia son 15 veces, 20 veces menos reducción en desigualdad. Adelante. La bolsa también. Han ganado 30% el índice en bolsa, porque esto ayuda a todos. La corrupción perjudica a la mayoría, beneficia a una pequeña minoría. Es más lo que daña al pueblo, desde luego, que el beneficio. Eso de que si llueve fuerte salpica abajo es una falacia. La corrupción daña muchísimo. Por eso yo planteo, arriba los de abajo,
que no significa abajo los de arriba, significa abajo los privilegios. Adelante. Deuda porcentual con relación al PIB más baja que en los 2 sexenios anteriores. Deuda pública. Y esto fue por la pandemia, porque se nos cayó el crecimiento, porque no hemos pedido deuda adicional. Adelante. Las reservas, 207,000 millones de dólares de reservas del Banco de México, respetando al Banco de México su autonomía. No nos metemos en ninguna de sus políticas. Nos gustaría, pero ellos son autónomos, que se ocuparan más del crecimiento, que no solo se dedicaran al control de inflación, que es importante, es necesario, pero sería mejor que equilibraran, controlaran inflación y que al mismo tiempo fomentaran el crecimiento. La FED sí lo hace. Exactamente, en Estados Unidos se hace. Son las dos tareas, dos propósitos. Adelante. Ahora, ellos tienen altas tasas de interés. ¿Por qué no nos afecta mucho a nosotros? Voy a decir algo. Porque nosotros no seguimos las recomendaciones de los neoliberales. Le deseo que le vaya bien al pueblo de Argentina, pero quien llegó a la presidencia, una de las cosas que planteó es que no iba a haber inversión pública. Pero ese es el pensamiento neoliberal puro. No saben que con inversión pública, bueno, el tren, todos los miles de trabajadores, es inversión pública. ¿Por qué creció el sureste al doble que el norte en el primer semestre de este año? Por la inversión pública. Pero tiene otros secretos la inversión pública. Primero, reactiva la economía pronto, genera muchísimos empleos, se hacen las obras que se requieren, pero además de eso, con la inversión pública pueden estar las tasas altas y se resiste. Si se depende únicamente de la inversión privada con tasas altas, no es lo mismo. Claro que está creciendo la inversión privada y desde luego la inversión extranjera, pero la inversión pública ayuda mucho a que aunque las tasas estén altas, se mantenga el crecimiento. La mezcla, ya me estoy preocupando un poquito, porque está bajando el precio, no mucho. Adelante. Esto es lo que hemos hecho, así veníamos. En producción de petróleo, 14, 15 años cayendo.
y nos ha costado, pero ya. El promedio que traemos es de 1.878.000 barriles. Y la deuda de Pemex es menor a la deuda que se recibió cuando llegamos. Y tenemos ahora más reservas de petróleo descubiertas. O sea, no van a tener problema los próximos gobiernos. Hay petróleo suficiente. Y a menos costo, porque los campos nuevos que se descubrieron están en tierra y en aguas someras y cuesta menos extraer el petróleo. También voy a ahondar en eso. Antes, aunque parezca increíble, la mayor parte de la inversión en Pemex la destinaban al norte, donde no hay petróleo, o donde sí hay en aguas profundas cuesta muchísimo extraerlo. ¿Pero por qué lo hacían? ¿Por qué la mitad del presupuesto de Pemex se iba al norte y no se dedicaba la mayor parte al sur, sureste, que es donde está el petróleo? Y cuesta menos extraerlo. Pura lógica, sentido común, juicio práctico. Ayer dije una palabra que ya no voy a volver a repetir, por la corrupción. Por la corrupción, porque daban los contratos en el norte, en aguas profundas, en la parte de Tamaulipas, la región esta gasera, La cuenca de Burgos. la cuenca de Burgos, en Chincotepec, Veracruz, extraían gas, petróleo, carísimo, muy poco, pero se bañaban las empresas, Repsol. Repsol y unas estadounidenses que tenían convenios con ellos. Sí. Entonces eran buenos negocios para las empresas, malos negocios para la hacienda pública. Por eso destinaban el presupuesto. No les interesaba, aunque parezca increíble, extraer crudo, extraer gas, que le fuera bien a la hacienda pública. No, eran los negocios con las empresas constructoras. Eso se terminó. Adelante. Y miren esto, la gasolina, 8% menos que cuando llegamos, en términos reales. La Magna, bájale, 6% menos la Premium. Miren Calderón y Peña, los aumentos. Adelante. Miren el diésel, 50% con Calderón, aumento, casi 50% también con Peña, 8% menos con nosotros. Adelante. Gas. Imagínense que un cilindro de gas de 20 kilos, 400 pesos, que es el que consume la gente más pobre, ¿cómo no voy a estar contento? Adelante. La luz, precio de la luz, igual. También lo que dicen, ¿no? Sus adversarios. La violencia. Nos preocupa mucho la violencia. A ver, la violencia.
24% menos. En delitos del fuero federal. Adelante. 20% menos en homicidios, que no son tlacoyos, ni tamalitos de chipilín. No. A lo mejor ahí en tu periódico sí maquillan y nosotros no. En tu medio a lo mejor maquillan, aquí no. Pero los independientes son muy mentirosos, ¿eh? O sea, no, la mayoría se dicen independientes, y si son independientes de la verdad, independientes del pueblo. Estoy en ese Ay, Jesús, por favor. No, pero está bien, hombre, así es, así es. Hay que polemizar. Homicidio. Adelante. Robo general, 22% menos. Adelante. Los vehículos que se robaban antes y los que se roban ahora, 43% menos. Adelante. Secuestro, miren, casi 80% menos. ¿Cómo va a decir Claudio X González? ¿Cómo se llama la señora que está ahora ahí donde estaba Claudio? María, Sí, Casar, ¿no? sí. Casar. O la otra, la señora Moreira. Si ellos recibían financiamiento, ¿de quién creen? De García Luna. De García Luna. Y ahí andan todavía con lo mismo. Van a ser seguramente senadoras, diputadas del bloque conservador. Adelante. Feminicidio. Este es un buen trabajo que ha hecho la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Un buen trabajo. Adelante. Ya se terminó. Señor ¿Para qué te metes? Sí.